Buenos días. Antes que nada quiero dar las gracias a todos los presentes por asistir a la presentación oficial de este proyecto de tesis doctoral titulado Cambios estructurales y funcionales de las arterias coronarias tratadas con plataformas coronarias bioabsorbibles Absorb-BBS. Antes de comenzar me gustaría dejar claro que no existen conflictos de interés con respecto a la información presentada en esta tesis doctoral. Como podéis ver, la presentación se llevará a cabo de acuerdo con los principios establecidos por el método científico, de forma que dedicaré un momento a describir el problema y a revisar los diferentes aspectos que han justificado la realización de este proyecto de investigación. Posteriormente, definiré la hipótesis de trabajo, los objetivos generales y específicos. Luego describiré el material empleado y el método científico que hemos seguido. Inmediatamente comentaré los resultados que hemos obtenido. Posteriormente discutiremos la relevancia clínica de los mismos y finalmente presentaré las conclusiones. Así que, sin más dilación, comencemos con la presentación. Como sabéis, la cardiopatía isquémica es un término empleado frecuentemente en la práctica clínica para describir el conjunto de trastornos cardíacos que se producen como consecuencia de la interrupción parcial o completa del flujo coronario. De esta forma, la principal causa de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis de las arterias coronarias, y las manifestaciones clínicas habituales son la angina de pecho estable, los síndromes coronarios agudos, la muerte súbita, entre otras. ¿Y qué relevancia clínica tiene todo esto? Pues como podéis ver, mucha, ya que la cardiopatía isquémica supone la primera causa de muerte a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Por estos motivos, los mecanismos fisiopatológicos responsables de la enfermedad coronaria han sido estudiados de forma amplia durante los últimos años, permitiéndonos de esta manera desarrollar estrategias terapéuticas específicas como por ejemplo la revascularización coronaria percutánea. Como sabéis, la primera angioplastia coronaria con balón de la historia fue realizada por Andreas Gruzzi en el año 1977. A pesar de los buenos resultados clínicos obtenidos, existía un riesgo no despreciable de complicaciones durante el seguimiento, como por ejemplo la oclusión aguda del vaso debido al retroceso elástico de la pared arterial o a una disección coronaria relacionada con el procedimiento. Por este motivo, rápidamente comenzaron a desarrollarse plataformas endovasculares con el fin de ofrecer un soporte estructural a la pared del vaso tras el procedimiento. De esta manera, el primer stent coronario fue implantado por Seward y Puel en 1986, y desde entonces el desarrollo de la tecnología ha sido exponencial. La incorporación de los stents metálicos al intervencionismo coronario resolvió definitivamente el problema de la oclusión aguda del vaso y además redujo de forma importante algunas complicaciones tardías, como por ejemplo la restenosis. Sin embargo, como podéis imaginar, la tasa de restenosis seguía siendo demasiado alta, en torno a un 30%. Por este motivo se desarrollaron los stents farmacoactivos de primera generación. Estos eran plataformas de acero inoxidable recubiertas con un polímero permanente no biocompatible, que liberaba una droga antiproliferativa que podía ser sirolimus o plaquitaxel. Esto redujo de forma significativa la tasa de restenosis con respecto a los stents desnudos, alcanzando un 15% aproximadamente. Sin embargo, la administración no selectiva de la droga sobre la pared vascular retrasaba notablemente la endotelización de estos dispositivos, lo que suponía una exposición más prolongada de la malla metálica al flujo sanguíneo, que sumado al efecto inflamatorio que ejercía el polímero sobre la pared vascular, aumentaba de forma significativa la tasa de trombosis tardía del dispositivo con respecto a los stents desnudos. Por estos motivos, los stents farmacoactivos sufrieron una serie de modificaciones estructurales que finalmente dieron lugar a la segunda y tercera generación de estos dispositivos. Así, las nuevas aleaciones metálicas empleadas en la construcción de las plataformas, la incorporación de nuevos fármacos antiproliferativos como everolimus o sotarolimus y el uso de polímeros biocompatibles, tanto permanentes como bioabsorbibles, o incluso la ausencia completa de estos polímeros en algunas plataformas, permitieron la liberación controlada de la droga sobre la pared del vaso, la reducción de la tasa de restenosis a menos de un 5% y la reducción de la tasa de trombosis a menos del 1%, prácticamente comparable con la tasa de trombosis descritas en los stents metálicos desnudos. Entonces, cuando todo parecía dicho, llega lo que algunos autores han denominado la cuarta revolución del intervencionismo coronario. Estamos hablando de las plataformas coronarias bioabsorbibles. Como sabéis, estos son dispositivos de andamiaje intracoronario construidos con un material destinado a reabsorberse biológicamente transcurridos meses o años. De esta forma, los dispositivos bioabsorbibles ofrecen soporte estructural inmediato tras la angioplastia e impiden el colapso agudo del vaso, evitan la restenosis por medio de la liberación de un fármaco antiproliferativo y teóricamente reducen las complicaciones tardías asociadas a los stents metálicos permanentes, por ejemplo la neoaterosclerosis,
la pérdida luminal tardía, la pérdida de la fisiología coronaria, entre otras. Como sabéis, el dispositivo más conocido de esta familia es el Absorb BBS, una plataforma coronaria bioabsorbible construida con ácido poliláctico y recubierta con un polímero biocompatible liberador de everolimus, que consiguió marcado CE en 2011 y estuvo disponible en Europa a mediados de 2012. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados iniciales, la plataforma fue retirada del mercado en 2017 debido a un aumento significativo de los eventos adversos durante el seguimiento. Ahora bien, aunque el Absorb BBS fue el primero de estos dispositivos en conseguir un marcado CE, no ha sido el único, pues existen otras plataformas coronarias bioabsorbibles disponibles en el mercado en estos momentos. Este es el caso del Dissolve, una plataforma coronaria bioabsorbible comercializada en Europa desde 2014. Este dispositivo está construido con ácido poliláctico, libera novolimus y posee un tiempo de reabsorción de un año aproximadamente. Luego está el ART Pure, una plataforma de ácido poliláctico que se reabsorbe en un año y que, a diferencia del resto de los dispositivos, no es una plataforma farmacoactiva. Además, está el Magmaris, una plataforma bioabsorbible liberadora de sirolimus, que está construida con una aleación metálica de magnesio, zinc y manganeso, que posee un tiempo estimado de reabsorción de un año y está disponible en Europa desde 2016. Luego está el Phantom, disponible en Europa desde 2017, un dispositivo bioabsorbible liberador de sirolimus que está construido con policarbonato de desaminotirosina, un material que posee tanta fuerza radial y radiopacidad como un stent metálico, pero que es completamente reabsorbido en un plazo de 3 años. Finalmente tenemos el MRES-100, una plataforma coronaria bioabsorbible liberadora de sirolimus que está construida con ácido poliláctico y que, a pesar de no contar con estudios en personas, posee una cantidad amplia de estudios preclínicos en modelos porcinos. Dicho todo esto, es necesario dejar claro que, a pesar de la variedad de plataformas coronarias bioabsorbibles disponibles en la actualidad, Absorb BBS sigue siendo el dispositivo más estudiado hasta la fecha, contando con decenas de ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, registros de actividad clínica y toda clase de estudios de investigación que resultarían imposibles de resumir en el contexto de esta presentación. Por este motivo, me limitaré a realizar una breve, pero que muy breve exposición de los estudios clínicos más importantes publicados hasta la fecha con esta plataforma. El Absorb 2 fue un ensayo clínico randomizado que comparó el Absorb BBS versus el stent farmacoactivo Science en 500 pacientes con enfermedad coronaria e isquemia miocárdica. El objetivo primario era evaluar la vasorreactividad coronaria y la pérdida luminal tardía a 3 años de seguimiento, mientras que el objetivo secundario era evaluar el éxito del procedimiento y la tasa de eventos cardíacos adversos durante el seguimiento. De esta forma, los primeros resultados fueron publicados en 2014, dejando ver que no había una diferencia entre ambas plataformas en cuanto al objetivo secundario compuesto por muerte, infarto de miocardio y revascularización coronaria. Sin embargo, resultaba evidente que el Absorb BBS presentaba un riesgo estadísticamente no significativo de infarto de miocardio y trombosis del dispositivo. Luego tenemos el Absorb 3, otro ensayo clínico randomizado que comparó Absorb BBS contra Science en 2.000 pacientes con enfermedad coronaria y angina de pecho, con el objetivo de establecer diferencias en cuanto al objetivo primario compuesto de muerte de causa cardíaca, infarto de miocardio y revascularización del vaso diana. De esta forma, los primeros resultados fueron publicados en 2015, cuando apenas había un año de seguimiento. Así, se observó que el Absorb BBS era no inferior a Science, pero presentaba de nuevo una tendencia estadísticamente no significativa a la trombosis. Ese mismo año se publicaron los resultados del estudio Everbio 2, un ensayo clínico aleatorizado pequeño que comparaba la pérdida luminal tardía a los 9 meses de seguimiento entre 3 plataformas coronarias distintas: el Absorb BBS, el stent farmacoactivo con polímero permanente Promus y el stent farmacoactivo con polímero bioabsorbible Biomatrix Flex, no encontrando diferencias significativas entre ellos. Otro par de estudios publicados el mismo año fueron los estudios clínicos multicéntricos Absorb Japón y Absorb China, 2 estudios clínicos aleatorizados con un diseño metodológico similar, que reclutaron poco más de 400 pacientes cada uno, y que compararon el Absorb BBS contra el stent farmacoactivo Science en pérdida luminal tardía y la incidencia de eventos cardiovasculares mayores a un año de seguimiento. Así, Absorb BBS demostró ser no inferior a Science con respecto a la pérdida luminal tardía en ambos estudios. Luego tenemos el estudio STEMI Trophy 2, un estudio multicéntrico y aleatorizado liderado por un grupo español que comparó el Absorb BBS contra el Science en 191 pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST y cuyos resultados fueron publicados en 2016. El objetivo primario era evaluar el patrón de endotelización coronaria durante el primer año de seguimiento, y el objetivo secundario estaba representado por un compuesto de muerte de causa cardíaca, infarto de miocardio y revascularización del vaso diana. Así,
el Absorb-BBS demostró ser no inferior a Science con respecto a la endotelización del dispositivo, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto al objetivo secundario compuesto a un año de seguimiento. Llegados a este punto, podemos decir que el año 2016 supuso un punto de inflexión en la historia del Absorb-BBS, porque a partir de este momento comenzaron a publicarse los resultados conseguidos a largo plazo con este dispositivo. Es así como ven la luz los resultados definitivos del estudio Absorb-2 a 3 años de seguimiento, y como podéis ver, no solo no se encontraron diferencias entre Absorb y Science con respecto a la restauración de la vasorreactividad coronaria, sino que además, incluso más alarmante, la incidencia de eventos cardíacos adversos y trombosis del dispositivo era claramente muy superior en la rama del Absorb-BBS. Esto quedó confirmado con 2 metaanálisis publicados el mismo año, el primero por Cassisi y el segundo por Stone, donde en resumidas cuentas quedaba claro que existía un aumento estadísticamente significativo de infartos de miocardio y trombosis del dispositivo durante el seguimiento en aquellos pacientes que habían sido tratados previamente con Absorb-BBS. En este contexto, los resultados definitivos del estudio Absorb-3 a 3 años de seguimiento se publicaron el año siguiente y, como podéis imaginar, la tasa de infartos de miocardio y trombosis del dispositivo fue claramente superior con el Absorb-BBS, resultando especialmente elevada cuando se trataba de vasos pequeños. Ese mismo año se publicaron, además, los resultados a 2 años de seguimiento del estudio AIDA, un ensayo clínico aleatorizado que comparó Absorb-BBS versus Science en 1.845 pacientes con enfermedad coronaria que debía ser tratada de forma percutánea. El objetivo primario era un compuesto de muerte cardiovascular, infartos de miocardio y revascularización del vaso diana, mientras que el objetivo secundario analizaba todas estas variables por separado, incluyendo además la trombosis del dispositivo. De esta forma, volvemos a ver que la tasa de infartos y trombosis era estadísticamente significativa en el brazo del Absorb-BBS. Esto volvió a ser confirmado con la publicación de 3 nuevos metaanálisis. El primero fue un Eurointervention publicado por Lipinski en 2017 y con más de 10.000 pacientes. El segundo fue un JACC Intervention publicado por Cassisi en 2018 y con más de 5.000 pacientes. Y el tercero fue un Eurointervention publicado por Kahn en 2019 y con más de 100.000 pacientes, que en resumidas cuentas venían a confirmar que el Absorb-BBS tenía un riesgo estadísticamente significativo de infartos de miocardio, revascularización del vaso diana y trombosis subaguda tardía y muy tardía del dispositivo. Por esta razón, no resulta sorprendente que el estudio COMPARE, otro ensayo clínico aleatorizado con Absorb-BBS versus Science, tuviera que ser interrumpido prematuramente por los mismos motivos. Finalmente, es importante destacar que recientemente han salido publicados los resultados a 5 años del seguimiento del estudio AIDA, encontrando resultados consistentes con los descritos previamente. Bien, llegados a este punto, os preguntaréis, ¿en qué momento comenzamos nuestro proyecto de investigación? Pues aquí, a mediados de 2017, cuando toda la atención de la comunidad científica se centraba en los eventos clínicos adversos asociados a los Absorb-BBS y poco se había dicho aún sobre la restauración estructural y funcional del lecho coronario tras la reabsorción del dispositivo. Fenómeno este de la reabsorción que además, para el momento en que fue llevado a cabo este estudio, no había sido demostrado de forma fehaciente en la práctica clínica real y que a fin de cuentas era una de las ventajas teóricas de estos dispositivos frente a los stents metálicos. ¿Pero a qué me refiero con restauración estructural endotelial? Pues muy sencillo. Como sabéis, la rotura de una placa de ateroma y la angioplastia coronaria en sí misma suponen un grave daño al endotelio coronario, y por estos motivos, inmediatamente después del intervencionismo coronario se produce una migración y proliferación intensa de células musculares lisas dentro del tejido intimal. Además, se produce fijación leucocitaria, activación de macrófagos y síntesis de matriz extracelular. De esta forma, se va desarrollando un tejido neointimal durante los primeros 3 meses que siguen al intervencionismo coronario percutáneo, que suele ser rico en células musculares lisas, matriz extracelular y pobre en células endoteliales maduras. Por estos motivos, no hay que confundir tejido neointimal con tejido endotelial, pues la endotelización es un proceso complicado e independiente, que se lleva a cabo de forma paralela durante la formación del tejido neointimal. De esta forma, diferentes estudios preclínicos realizados con marcadores inmunohistoquímicos en modelos animales, dentro de los cuales encontramos los trabajos llevados a cabo a principios del siglo XXI por el Departamento de Cardiología Intervencionista del Hospital de León y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, han demostrado que los stents metálicos farmacoactivos retrasan considerablemente el proceso de endotelización coronario, encontrando no solo una cantidad inferior de células endoteliales, sino que además una proporción mayor de células funcionalmente inmaduras, con respecto a otras estrategias terapéuticas como la angioplastia con balón. Y esto, como podéis imaginar, repercute de forma directa en la función endotelial, porque debemos recordar que el endotelio coronario no es simplemente una barrera anatómica que separa los espacios intra y extracelular, sino que además el endotelio participa en la regulación del tono vasomotor,
en el tráfico de nutrientes, en la mediación de moléculas inflamatorias, en la proliferación celular, en la hemostasia y en la regulación de la respuesta autoinmunitaria. Por estos motivos, se han empleado diferentes marcadores inmunohistoquímicos para estudiar el grado de disfunción endotelial asociado a los stents metálicos farmacoactivos, como por ejemplo el PKAM1, la trombomodulina, el factor de crecimiento vascular endotelial o el óxido nítrico. Sin embargo, de entre todas estas, el óxido nítrico nos permite evaluar la función endotelial in vivo y de forma práctica, pues los cambios del tono vascular arterial son claramente visibles en una angiografía coronaria y ya están directamente relacionados con la producción endotelial de esta molécula. Así, el óxido nítrico es una molécula vasoactiva sintetizada por la sintetasa de óxido nítrico endotelial, que difunde localmente hasta el espacio intracelular de las células musculares lisas de la capa media vascular. Allí activa a la guanilato ciclasa y convierte el guanosin trifosfato en GMP cíclico, lo que produce relajación del tono muscular e induce vasodilatación arterial. Además, el óxido nítrico tiene funciones claramente antitrombóticas, pues bloquea la acción de moléculas vasoconstrictoras como la angiotensina 2 y la endotelina 1, inhibe la actividad plaquetaria, inhibe la actividad leucocitaria y bloquea la migración y proliferación de células musculares lisas. Sin embargo, como ya se había comentado previamente, solo los cambios del tono vascular pueden ser fácilmente estudiados en la práctica clínica, y por este motivo se desarrollan los test de vasorreactividad coronaria. En la actualidad, se utiliza el término vasorreactividad coronaria con el fin de señalar la capacidad vasodilatadora que tienen las arterias coronarias en respuesta al óxido nítrico. Así, las alteraciones de la vasorreactividad coronaria pueden ocurrir por un déficit en la síntesis endotelial del óxido nítrico o por la incapacidad de las células musculares lisas para responder a la acción del mismo. Por esta razón, el estudio de la vasorreactividad coronaria se ha realizado clásicamente a dos niveles: el estudio de la respuesta dependiente del endotelio y el estudio de la respuesta independiente del endotelio. La vasorreactividad coronaria endotelio dependiente aprovecha la capacidad que tienen ciertas moléculas de estimular la producción y liberación de óxido nítrico por parte del endotelio vascular, por ejemplo la histamina, las bradicininas y la acetilcolina, mientras que la vasorreactividad coronaria endotelio independiente ha sido estudiada tradicionalmente por medio de la administración de nitratos orgánicos, que básicamente son moléculas capaces de liberar óxido nítrico tras ser metabolizadas por el organismo. Por estos motivos, la nitroglicerina y otros donantes externos de óxido nítrico son capaces de inducir de forma directa la relajación de las células musculares lisas de la pared vascular, independientemente del endotelio. Muy bien, tras esta breve descripción del problema y tomando en cuenta el contexto clínico en el que nos encontrábamos a mediados del año 2017, podemos justificar el desarrollo de este proyecto de investigación de la siguiente manera. Para el momento en que decidimos comenzar este proyecto, la reabsorción del Absorb-BBS solo había podido ser demostrada de forma convincente en los pacientes de la corte A y la corte B de los estudios Absorbs, pues eran los únicos estudios que contaban con al menos 5 años de seguimiento. Esto dejó claro que los dispositivos comercializados presentaban un retraso considerable en el proceso de reabsorción, pues de acuerdo con los resultados obtenidos en los estudios preclínicos, el tiempo estimado de reabsorción era mucho menor, aproximadamente de 3 años. De tal forma que, cuando el dispositivo fue retirado del mercado en el año 2017, la gran mayoría de los pacientes tratados tenían menos de 5 años de seguimiento, y por este motivo, la restauración de las propiedades estructurales y funcionales del endotelio coronario tras la reabsorción del dispositivo no había sido aún demostrada. Revisemos entonces nuestra hipótesis de trabajo y los objetivos del proyecto. La hipótesis de trabajo puede ser definida de la siguiente manera. El uso de plataformas coronarias bioabsorbibles, Absorb-BBS, permite restaurar las propiedades morfológicas y funcionales de las arterias coronarias tras la reabsorción del dispositivo. De forma que nuestro objetivo general, como podéis imaginar, fue evaluar los cambios estructurales y funcionales que sufren las arterias coronarias a largo plazo después de haber sido tratadas previamente con los dispositivos Absorb-BBS. Por eso fue necesario seguir una serie de objetivos específicos. Estos fueron: 1. Describir los aspectos clínicos y técnicos relacionados con el implante de los dispositivos Absorb-BBS, así como los eventos clínicos adversos ocurridos durante el seguimiento. 2. Determinar cuánto tiempo dura el proceso de reabsorción del Absorb-BBS. 3. Describir los cambios estructurales que sufren las arterias coronarias durante el proceso de reabsorción del Absorb-BBS. 4. Evaluar los cambios funcionales que sufren las arterias coronarias previamente tratadas con Absorb-BBS, tanto con el test de vasorreactividad coronaria endotelio dependiente como con el test de vasorreactividad coronaria endotelio independiente. Describamos ahora los materiales empleados y el método científico que hemos seguido. Como podéis ver, este fue un estudio observacional, descriptivo, ambispectivo y multicéntrico, y por lo tanto
fue llevado a cabo en pacientes consecutivos reclutados a partir de los registros de actividad clínica obtenidos en diferentes centros hospitalarios, todos ellos con antecedentes de cardiopatía isquémica tratadas previamente con dispositivos absorbivías y al menos 3 años de seguimiento. De tal forma que fueron incluidos todos los pacientes que cumplían estas características clínicas y habían firmado además el consentimiento informado, descartando, como podéis suponer, todos aquellos pacientes que tenían una esperanza de vida de menos de 1 año, alguna situación que pudiera contraindicar la realización de una coronariografía, imposibilidad técnica para realizar una tomografía de coherencia óptica u OCT y finalmente aquellos pacientes que habían sido sometidos a una revascularización del vaso diana, aunque en este último caso solo fueron descartados para el estudio funcional. Con respecto a la delimitación del ámbito de trabajo, podemos decir que este proyecto de investigación ha sido realizado con la colaboración de un equipo de profesionales sanitarios e investigadores procedentes del ámbito nacional e internacional. Así, los pacientes reclutados fueron repartidos en 2 cortes diferentes. La corte 3 tenía pacientes con más de 3 años de seguimiento, pero menos de 5, y la corte 5 tenía pacientes con al menos 5 años de seguimiento. Por supuesto, todo este proyecto de investigación se llevó a cabo después de contar con la aprobación de los comités de ética de los hospitales Germans Trias y Pujol y Clínico Universitario de Valladolid. Además, como podéis ver, los pacientes incluidos participaron de forma voluntaria y sin coacción, firmando un consentimiento específico para cada una de las cortes. Con respecto al cateterismo cardíaco, es conveniente decir que se realizaron las osoproyecciones estándar, procurando siempre que fuera posible acceder por vía radial con anestesia local y catéteres de 6 French. El análisis de las imágenes fue realizado por medio del programa validado MEDIS QCA, definiendo 4 segmentos de interés. Estos fueron el segmento BBS, el segmento proximal, el segmento distal y el segmento remoto, cuyas características definitorias quedan perfectamente descritas en esta diapositiva. Con respecto a las imágenes de OCT, podemos decir que la adquisición fue llevada a cabo de acuerdo con las recomendaciones establecidas en las guías de actuación clínica vigentes para la época, analizando los segmentos coronarios tratados con absorbivías por medio de cortes axiales realizados cada 0,4 milímetros. De esta forma, los segmentos de interés fueron localizados por medio de la identificación de los struts o su impronta, o por medio de la identificación de las marcas radiopacas cuando los dispositivos estaban completamente reabsorbidos. Cuando solo se encontraba una marca, se utilizaba la longitud del dispositivo para localizar el segmento de interés. Finalmente, cuando no se encontraba ninguna marca radiopaca, se empleaban las referencias anatómicas identificadas en los estudios coronarios previos, con el fin de localizar el segmento tratado previamente con el Absorb BBS. ¿Y qué fue lo que medimos con la OCT? Pues como podéis ver, la OCT nos permitió medir un conjunto de variables cualitativas y cuantitativas dentro de los segmentos coronarios de interés, de tal forma que la OCT no solo nos permitió determinar si habían o no struts visibles, signos de desmantelamiento o recubrimiento neointimal, sino que además nos permitió medir los diámetros y áreas luminales, el espesor de placa y algunos índices vasculares específicos, entre otras cosas. Con respecto al estudio funcional del lecho coronario, debemos decir que el estudio de vasorreactividad coronario endotelio dependiente se llevó a cabo con bolos de acetilcolina intracoronaria de 2, 20 y 100 microgramos en el caso de la coronaria izquierda y de 80 microgramos en el caso de la coronaria derecha. Por su parte, el test de vasorreactividad coronaria endotelio independiente se llevó a cabo administrando bolos de 200 microgramos de nitroglicerina intracoronaria, independientemente del vaso estudiado. Como podéis imaginar, existen ciertos signos clínicos de vasorreactividad coronaria que fueron buscados activamente por el operador tras la administración de los bolos de acetilcolina y nitroglicerina intracoronaria. Estos fueron vasodilatación coronaria, vasoconstricción coronaria, elevación del segmento ST, dolor torácico, alteraciones del flujo coronario y de la conducción cardíaca. Ahora bien, permítame resumir el algoritmo de trabajo empleado con el fin de integrar todos los aspectos mencionados previamente. Empecemos con los pacientes de la corte 3. Como podéis suponer, el primer paso fue contactar con los pacientes, explicarles en qué consistía el estudio y pedirles que nos firmaran el consentimiento informado. Lo siguiente fue citar a los pacientes reclutados para realizar un cateterismo cardíaco programado. Tras realizar una coronariografía basal, se realizó una OCT sobre el segmento coronario previamente tratado con el Absorb BBS. Posteriormente se administró un bolo de 2 microgramos de acetilcolina intracoronaria durante 3 minutos. Acto seguido se realizó una angiografía de control y posteriormente se buscaron signos de vasorreactividad coronaria. En caso de encontrarlos, se detenía el test de acetilcolina y en caso contrario continuaba el estudio con la segunda dosis de este fármaco. De esta forma, tras la administración de 20 microgramos de acetilcolina, se realizaba una angiografía de control y se buscaban signos de vasorreactividad coronaria. En caso de ser necesario, se administraba una tercera y última dosis de acetilcolina, en este caso 100 microgramos. Acto seguido se realizaba una nueva angiografía coronaria y se buscaban signos de vasorreactividad coronaria. Posteriormente se administraban 200 microgramos de nitroglicerina intracoronaria y se realizaba una angiografía de control. Por su parte,
Los pacientes de la corte 5 fueron sometidos a un protocolo de actuación similar, pero a diferencia de la corte 3, en este caso se realizaba no solo una OCT basal, sino que además se realizaban dos OCTs extras, una tras el test de acetilcolina y otra tras el bolo de nitroglicerina. Finalmente, las imágenes obtenidas por medios de la angiografía y la OCT fueron analizadas por el Core Lab del Centro Coordinador de Investigaciones Clínicas de la Cleveland Clinic y por la Unidad de Imagen del Instituto de Ciencias del Corazón Core Lab. Con respecto al análisis estadístico, debemos decir que las variables categóricas fueron expresadas como frecuencias absolutas y porcentajes, usando el chi cuadrado como método de contraste de hipótesis. Por su parte, las variables continuas, que presentaban una distribución normal, fueron expresadas como medias más o menos de visiones estándar, usando la t-de-Students para datos apareados como un método de contraste de hipótesis. Por contraparte, las variables continuas que no poseían una distribución normal fueron presentadas como medianas e intervalos intercuartílicos, usando el test de Mann-Whitney y el test exacto de Fisher como métodos de contraste de hipótesis. Finalmente, la normalidad de la distribución de los datos fue evaluada con el test de Shapiro-Wilk. Además, los datos obtenidos con los test de vasorreactividad coronaria fueron analizados con un modelo de regresión mixto ajustado con los diámetros y áreas luminales de los segmentos coronarios estudiados. Se consideró que una P de menos de 0,05 era estadísticamente significativa. Los datos obtenidos en los pacientes de la corte 3 fueron analizados por un centro independiente ubicado en Pensilvania, Estados Unidos, utilizando el software estadístico Stata 15.1, mientras que los datos obtenidos en los pacientes de la corte 5 fueron analizados por la unidad de investigación del Core, usando para ello el software estadístico SPSS 25. Expongamos ahora los resultados que hemos obtenido. Empecemos con los resultados de la corte 3. Con respecto a las características basales de los pacientes, podemos decir que se reclutaron un total de 92 pacientes con una edad media de 56 años, siendo en su mayoría hombres, fumadores, dislipémicos e hipertensos, 75% de los cuales habían sido tratados con un Absorb-BBS en el contexto de un síndrome coronario agudo. Se trataron 102 arterias y 112 lesiones con 127 Absorb-BBS, consiguiendo una relación dispositivo-arteria de 1,3. La arteria tratada de forma más frecuente fue la descendente anterior y sus ramas, encontrando lesiones de tipo B en 3/4 partes de los casos. Vamos ahora con el seguimiento. Bien, como podéis ver, estos son los eventos clínicos registrados durante los 3 años de seguimiento, y esto incluye los hallazgos descritos durante el cateterismo cardíaco de control. De esta forma podemos resaltar que la tasa de síndromes coronarios agudos fue del 7%, la tasa de revascularización del vaso diana fue del 5% y la tasa de trombosis del dispositivo fue del 3%. Vamos ahora con el cateterismo cardíaco de control. Como podéis ver, el estudio fue llevado a cabo en el 100% de los pacientes, encontrando 6 lesiones coronarias significativas, 5 de las cuales estaban ubicadas en el vaso diana. Todas ellas fueron revascularizadas de forma percutánea ad hoc, motivos por los cuales estos pacientes fueron finalmente descartados del estudio funcional con el test de vasorreactividad coronaria. Los signos clínicos de vasorreactividad coronaria detectados de forma más frecuente fueron el vasoespasmo coronario y el dolor torácico. Por su parte, la OCT se llevó a cabo en el 97% de los casos, encontrando struts visibles hasta en un 80% de los casos. Hablemos ahora del análisis estructural de la corte 3. Como podéis ver, este es el aspecto que tienen las arterias coronarias en la OCT 3 años después de haber sido tratadas con Absorb-BBS. La primera imagen nos muestra lo que podríamos considerar un segmento normal, donde podemos ver los struts del dispositivo en fase de reabsorción y delimitando un área perfectamente circunferencial, estando todos ellos recubiertos de un tejido neointimal de aspecto refringente y homogéneo, que nos recuerda el clásico patrón fibroso usado en los sistemas de caracterización tisular de la OCT. La segunda imagen nos muestra un grupo de struts desmantelados protruyendo en la luz del vaso, algunos de los cuales carecen de revestimiento neointimal. La tercera imagen nos muestra una hiperplasia neointimal homogénea y refringente, acompañada de pequeños depósitos de tejido hiporefringente peristruts, en probable relación con focos de inflamación local. Finalmente, la imagen 4 muestra un patrón de reestenosis heterogéneo en un segmento previamente tratado con este dispositivo. De esta forma, tras procesar los datos obtenidos por medio de la OCT, podemos decir que habían struts visibles en el 80% de los segmentos coronarios analizados en la corte 3, motivos por los cuales la completa reabsorción del dispositivo solo pudo ser demostrada en el 20% restante. Sin embargo, todos estos pacientes tenían al menos 4 años de seguimiento. Además, se identificó un patrón fibroso de recubrimiento neointimal en más del 90% de los casos, signos de desmantelamiento de struts en un tercio de los segmentos estudiados y depósitos inflamatorios peristruts en la mitad de los mismos. Continuemos ahora con el análisis funcional. Así, la figura que veis en pantalla muestra los datos no ajustados que se obtuvieron al medir los diámetros luminales mínimos de los diferentes segmentos coronarios por QCA durante el test de vasorreactividad. Como podéis ver,
Resultó evidente una tendencia a la vasoconstricción coronaria con dosis progresivas de acetilcolina y una tendencia a la vasodilatación con nitroglicerina. De esta forma, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis multivariable con un modelo de regresión mixto que incluyó edad, sexo y centro hospitalario como variables, mientras que la identificación del paciente y de la intervención farmacológica fueron usados como variables aleatorias. Así, todos los segmentos coronarios, salvo el segmento absorbivías, presentaron una tendencia a la vasodilatación coronaria con dosis bajas de acetilcolina. Sin embargo, la administración de dosis altas de acetilcolina fue asociada de forma estadísticamente significativa con vasoconstricción de todos los segmentos coronarios. Finalmente, la administración de nitroglicerina se asoció con vasodilatación en todos los segmentos coronarios, pero de forma estadísticamente no significativa en el caso del segmento absorb-BBS. Vayamos ahora con los resultados de la Corte 5. Con respecto a las características basales, podemos decir que se reclutaron un total de 31 pacientes con una edad media de 59 años, siendo en su mayoría hombres, dislipémicos, hipertensos y fumadores, 71% de los cuales habían sido tratados con un absorb-BBS en el contexto de un síndrome coronario agudo. Además, se trataron 31 arterias coronarias, correspondiendo en su mayoría al territorio de la descendente anterior y sus ramas, con lesiones de complejidad variable, implantando 44 absorb-BBS y alcanzando una relación dispositivo-arteria de 1,4. Vamos ahora con el seguimiento. Bien, como podéis ver, estos son los eventos clínicos registrados durante los 5 años de seguimiento, y esto incluye los hallazgos descritos durante el cateterismo cardíaco de control. De esta forma podemos resaltar que la tasa de síndromes coronarios agudos fue del 13%, la tasa de revascularización del vaso diana fue del 10% y la de trombosis del dispositivo fue del 3%. Vamos ahora con el cateterismo cardíaco de control. Como podéis ver, el estudio fue llevado a cabo en el 100% de los pacientes, registrándose un episodio de hipotensión arterial severa en uno de los casos. Durante el procedimiento se hallaron nuevas lesiones coronarias en 5 casos, 3 de las cuales fueron tratadas con una angioplastia coronaria ad hoc. Tanto el paciente con hipotensión arterial severa como los 3 pacientes con antecedentes de revascularización del vaso diana fueron descartados del estudio de vasorreactividad coronaria con acetilcolina. Los signos clínicos de vasorreactividad coronaria detectados de forma más frecuente fueron el vasoespasmo coronario y el dolor torácico. Por su parte, la OCT se llevó a cabo en el 100% de los casos, no encontrando struts visibles en ninguno de los casos. Hablemos ahora del análisis estructural. Como podéis ver en esta imagen, el análisis estructural de la Corte 5 se llevó a cabo comparando las imágenes de OCT obtenidas inmediatamente después del implante del dispositivo con respecto a las imágenes obtenidas en los mismos segmentos coronarios a los 5 años de seguimiento. Como podéis ver, usando las marcas radioopacas de los dispositivos y diferentes referencias anatómicas, pudimos confirmar la completa reabsorción del absorb-BBS a los 5 años de seguimiento, así como la proliferación de un tejido neointimal homogéneo y de aspecto fibroso. De esta forma, tras procesar los datos obtenidos por medio de la OCT, pudimos observar que dicho crecimiento de neointimal permitió duplicar el grosor mínimo de las placas de fibroateroma y reducir de forma significativa el porcentaje de placas vulnerables, pero a expensas de una disminución significativa de los diámetros y áreas luminales del vaso, de un aumento de la concentricidad del vaso y del área residual de estenosis. Continuemos ahora con el análisis funcional. Como podéis ver en pantalla, el análisis funcional de los pacientes de la Corte 5 se llevó a cabo tanto por angiografía como por OCT. Así, podemos resumir el estudio de la siguiente manera. Primero, identificamos el segmento tratado con el absorb-BBS. Posteriormente, usamos referencias anatómicas o de otro tipo para identificar el segmento de interés a los 5 años de seguimiento. Posteriormente, administramos la acetilcolina y repetimos tanto la angiografía como la OCT. Finalmente, administramos la nitroglicerina y volvimos a evaluar el vaso con ambas técnicas de imagen. Así, la figura que veis en pantalla muestra los datos no ajustados que se obtuvieron al medir los diámetros luminales mínimos de los diferentes segmentos coronarios por QCA durante el test de vasorreactividad. Como podéis ver, resultó evidente una tendencia a la vasoconstricción coronaria con dosis progresivas de acetilcolina y una tendencia a la vasodilatación con la nitroglicerina. De esta forma, el análisis multivariable confirmó estos hallazgos, aunque sin significación estadística en el caso de la nitroglicerina. Finalmente, cuando usamos las imágenes de OCT para comparar el máximo efecto conseguido con ambos fármacos en el segmento absorb-BBS, encontramos una respuesta vasoconstrictora significativa con la acetilcolina y una respuesta vasodilatadora significativa con nitroglicerina. Cambiemos de punto. Discutamos ahora la relevancia clínica de los resultados obtenidos. Empecemos por los eventos clínicos. Como podéis ver, aquí tenemos algunos de los eventos clínicos más relevantes de la Corte 3 y de la Corte 5. Y como podéis imaginar, no se puede establecer conclusiones apropiadas si no ponemos estos resultados en contexto. Así, cuando comparamos los eventos clínicos registrados en la Corte 3 con los eventos clínicos publicados en alguno de los ensayos clínicos de referencia, en este caso el AIDA a 2 años de seguimiento, podemos ver que la incidencia de eventos coronarios y trombosis del dispositivo es similar. Por su parte,
Cuando comparamos los resultados obtenidos en la corte 5 con respecto a los resultados publicados en el estudio AIDA a 5 años, vemos de nuevo que la tasa de eventos coronarios, angioplastia del vaso diana y trombosis del dispositivo resultan similares. Hablemos ahora del proceso de reabsorción del dispositivo. Como sabéis, antes de comenzar con el estudio ya teníamos claro que los absorbibles estaban construidos con un polímero bioabsorbible denominado ácido poliláctico, que brindaba tanto soporte estructural como un medio apropiado para la liberación controlada de everolimus. También sabíamos que, tras el implante, este polímero sufriría un proceso de hidratación, despolimerización, desmantelamiento, asimilación y excreción, todo lo cual permitiría, de acuerdo con los estudios preclínicos realizados en modelos porcinos, la completa reabsorción del dispositivo en un plazo no mayor de 3 años de seguimiento. Sin embargo, como ya habíamos comentado previamente, los resultados clínicos obtenidos en los pacientes de la corte A y de la corte B de los estudios ABSOR demostraron que los dispositivos utilizados en la práctica clínica requerían un tiempo considerablemente mayor para completar la reabsorción. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? Pues muy sencillo, solo tenemos que examinar las imágenes obtenidas por medio de la OCT en cada una de nuestras cortes. Así, los ABSOR BPS estaban completamente reabsorbidos tan solo en el 20% de los pacientes de la corte 3. Teniendo todos ellos en común el hecho de que presentaban al menos 4 años de seguimiento. Por su parte, los absorbibles estaban completamente reabsorbidos en el 100% de los pacientes de la corte 5, de forma que, en nuestra opinión, resulta evidente que el proceso de reabsorción del dispositivo se completa en un periodo de tiempo que va de los 4 a los 5 años de seguimiento. Hablemos ahora de los cambios estructurales que sufren las arterias coronarias después del implante del dispositivo absorbibles. Como podéis ver, durante los 4 o 5 años de tiempo que dura la reabsorción del dispositivo, los struts son recubiertos progresivamente por un tejido neointimal de aspecto homogéneo y refringente, que en la mitad de los casos se acompaña de pequeños depósitos peristrut de material hiporrefringente y de probable naturaleza inflamatoria, presentando además signos de desmantelamiento local hasta en un tercio de los casos, de tal forma que, transcurrido ese periodo crítico de 4 o 5 años de seguimiento, donde curiosamente se concentra la mayoría de los eventos clínicos adversos descritos durante el seguimiento, los absorbibles están completamente reabsorbidos y la arteria coronaria queda finalmente recubierta de un tejido neointimal, de aspecto fibrótico y completamente libre de struts, un patrón que algunos autores han denominado tubo dorado o golden tube. Esto, como podéis imaginar, permite que se lleve a cabo la estabilización de las placas de ateroma y de nódulos de calcio, mientras la arteria va adquiriendo un área luminal más reducida y de aspecto concéntrico. ¿Y qué podemos decir sobre los cambios funcionales? Pues como podéis ver, que los estudios publicados al respecto eran escasos para el momento en que comenzamos este proyecto, y los resultados obtenidos eran contradictorios. De esta forma, si revisamos los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, podemos observar una respuesta vasoconstrictora muy clara, incluso con dosis bajas de acetilcolina, mientras que, por su parte, el lecho coronario muestra una tendencia a la vasodilatación tras la administración de nitroglicerina, una tendencia que resultó estadísticamente significativa en el caso de la OCT. De esta forma, parece que las células musculares lisas de la pared vascular son capaces de relajarse e inducir vasodilatación coronaria en respuesta a los donantes externos de óxido nítrico, pero no reaccionan cuando el proceso depende de la producción endotelial de esta molécula. Esto, sumado al hecho de que la vasoconstricción coronaria mediada por acetilcolina es un efecto residual mediado por los receptores muscarínicos ubicados en la media muscular, sugiere que el tejido neointimal carece de células endoteliales lo suficientemente maduras como para producir óxido nítrico e inducir vasodilatación coronaria en respuesta a la acetilcolina. De tal forma que, a la vista de los resultados obtenidos, podemos establecer la siguiente correlación clínica. Cuando se implanta un absorbibles, se produce una serie de cambios estructurales y funcionales a nivel del endotelio coronario. Así, cuando realizamos una OCT a los 3 años de seguimiento, somos capaces de observar que los struts aún no han sido reabsorbidos, sino que están en pleno proceso de reabsorción y están recubiertos por un tejido neointimal de aspecto homogéneo y refringente. De esta manera, la mitad de los struts presentan depósitos locales de tejido hiporrefringente que clásicamente han sido relacionados con un proceso inflamatorio local, mientras que un tercio de los mismos presenta signos de desmantelamiento, lo que puede comprometer la integridad estructural del dispositivo mientras se exponen moléculas trombogénicas procedentes de la matriz extracelular. Por lo tanto, estos hallazgos podrían justificar los eventos clínicos adversos descritos durante el seguimiento. Estamos hablando de la trombosis del dispositivo y los infartos de miocardio. Por su parte, cuando superamos esta fase crítica y conseguimos llegar a los 5 años de seguimiento, podemos observar la completa reabsorción del absorbibles, quedando en su lugar un tejido neointimal de aspecto refringente y homogéneo. Sin embargo, como sabéis, la OCT es incapaz de diferenciar el tejido endotelial sano del tejido fibroso funcionalmente inerte. Por este motivo, el test de vasorreactividad coronaria con acetilcolina nos permitiría diferenciar de forma práctica estos tejidos entre sí, de tal manera que un resultado patológico sugiere la ausencia de células endoteliales maduras, y por tanto el tejido es principalmente fibroso.
Esto, como podéis suponer, es un signo de disfunción endotelial, lo que tiene relevancia clínica, pues como ya habíamos descrito previamente, las células endoteliales no solo regulan el tono vasomotor, sino que además regulan el tránsito de nutrientes, la hemostasia y la activación de moléculas proinflamatorias, de tal forma que la disfunción endotelial podría favorecer la creación de un entorno protrombótico que, a su vez, podría aumentar el riesgo de sufrir eventos clínicos adversos durante el seguimiento. Llegados a este punto, es necesario admitir que nuestro estudio presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, tratándose de un estudio ambinspectivo que reclutó pacientes consecutivos de registros de actividad clínica de diferentes centros, no podemos descartar un sesgo de inclusión. Además, un 16% de los cortes de OCT fueron excluidos del análisis, por no tener la calidad técnica suficiente para su evaluación. Sin embargo, este porcentaje es similar al porcentaje reportado en estudios parecidos. Con respecto al test de vasorreactividad, podemos decir que tampoco pudo llevarse a cabo en todos los casos, pues se descartaron los pacientes con hipotensión arterial severa o revascularización previa del vaso diana. De la misma forma, la OCT tampoco se pudo llevar a cabo en todos los pacientes, aunque, en definitiva, la limitación más importante de este proyecto de investigación fue el reducido número de pacientes estudiados. Sin embargo, no parece tan pequeño cuando se compara con otros estudios clínicos realizados en pacientes con Absorb-BBS en la vida real. Bien, resulta evidente que el Absorb-BBS ya no está disponible en el mercado. Sin embargo, la tecnología de los dispositivos bioabsorbibles sigue aún vigente, pues no solo contamos con un buen número de dispositivos disponibles para su uso comercial en Europa, sino que además existe una cantidad ingente de dispositivos comercializados en el extranjero o en fase de desarrollo, de tal forma que los resultados de nuestra investigación podrían servir como referencia a otros investigadores interesados en el estudio de los procesos de reabsorción y restauración de la estructura y función endotelial. De esta manera, este proyecto de investigación nos ha permitido publicar un total de 5 artículos científicos, siendo el primero una carta científica publicada en la Revista Española de Cardiología en el año 2019, donde pudimos mostrar los cambios estructurales ocurridos en los pacientes tratados con Absorb-BBS a los 5 años de seguimiento. El segundo fue una carta al editor publicada en Cardiology Journal en el año 2019 a propósito de una complicación poco frecuente del dispositivo, la restenosis del Absorb-BBS. El tercero fue un caso clínico publicado en los Archivos Brasileños de Cardiología en el año 2021 y que ilustraba los cambios estructurales y funcionales que sufren las arterias coronarias tratadas con Absorb-BBS a los 5 años de seguimiento. El cuarto fue un artículo original publicado en The American Journal of Cardiology a principios del año 2022 y que mostraba los resultados obtenidos en la Corte 3. Finalmente, el quinto fue un artículo original publicado en la misma revista a mediados del mismo año, mostrando los resultados obtenidos en los pacientes de la Corte 5. Dicho todo esto, y con la venia del tribunal, me gustaría leer textualmente las conclusiones de este proyecto de investigación. 1. Una vez implantados, la reabsorción del dispositivo Absorb-BBS se lleva a cabo en un periodo de tiempo ubicado entre 4 y 5 años de seguimiento. 2. Tras el implante de los Absorb-BBS, la reparación del endotelio coronario se produce por medio de un tejido neointimal de aspecto fibroso por OCT. 3. Existen signos claros de desmantelamiento en un tercio de los struts evaluados a los 3 años de seguimiento. 4. Existen signos de respuesta inflamatoria local en la mitad de los struts evaluados a los 3 años de seguimiento. 5. Los eventos clínicos adversos descritos durante el seguimiento son comparables con los datos publicados en estudios previos. 6. El área luminal de los segmentos coronarios tratados con Absorb-BBS se reduce de forma significativa durante el seguimiento, mostrando un patrón de proliferación neointimal de carácter concéntrico a los 5 años de seguimiento. 7. El porcentaje de placas vulnerables se reduce de forma significativa en los segmentos coronarios tratados con Absorb-BBS. 8. La vasorreactividad coronaria dependiente del endotelio está disminuida en los segmentos coronarios previamente tratados con Absorb-BBS, mostrando una vasoconstricción paradójica a pesar de la reabsorción del dispositivo. 9. Tras la reabsorción de los Absorb-BBS, la vasorreactividad coronaria endotelio independiente está presente, pero disminuida. Así que, atendiendo a nuestra hipótesis de trabajo, podemos decir que aceptamos la hipótesis nula, pues a día de hoy, las plataformas coronarias bioabsorbibles Absorb-BBS no son capaces de restaurar por completo las propiedades morfológicas y funcionales de las arterias coronarias que han sido previamente tratadas con estos dispositivos. Muchas gracias por su atención, quedo a su disposición para responder las preguntas que estimen oportunas.